La semana, querido Juani. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Hola, Cris, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, veo que sos team verano. Sí, me gusta Verano, el perfecto. calor. Aprendí con el paso del tiempo que el invierno uno puede empilcharse más. Sí, a mí, yo sobre soy todo team invierno, un suéter. Y ese punto de elegancia, el verano, más allá de un buen lino, no te lo da. Y para mí como que el fresco, el invierno, el otoño, tienen una cosita más íntima. Sí. Como que la calle es más tuya, como Sí. que hay un clima más poético. Sí. Pero, viste, va en personalidad, qué sé yo, el misterio que hay detrás de la inclinación a una u otra estación. Para mí hay que descubrirle el encanto a cada una de las estaciones. tal Y cuando cual, uno tal lo cual. logra, ya ahí sabe que le puede descubrir el aspecto positivo al invierno, al otoño. Tal cual. Eso A sí. veces es la ropa, a veces es la posibilidad de caminar, a veces es el tema de la vegetación, los árboles, las hojas que caen. Creo que cada estación tiene su encanto. Aprovecha este momento poético, querido nacionero, porque no abunda en la realidad. No, es verdad, es verdad. Después como nos loca. pasa por arriba en modo rodillo la realidad. Nos pasa por arriba, sí, nos pasa por arriba. Sí. Hoy hay muchos temas. Sí. Muchos temas. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar por Facundo. No, Facundo no, espéralo que lo están poniendo guapo, Facundo. Dame un segundo. Perfecto. Vamos a darle tiempo al tiempo. Está conectado con nosotros ya el senador Paoltroni. Senador, ¿cómo le va? Cristina Pérez y Juan Pablo Barsky, los saludamos. Buenas tardes, Cristina y Juan Pablo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Bueno, senador? Mire, senador, estoy azorada, no voy a decir sorprendida, porque ya nada sorprende, lamentablemente, de Formosa, pero le quiero mostrar una imagen que hizo trascender la diputada Neme y después pedirle su opinión. La percepción a la contribución al autotransporte es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa, que corresponda al transporte de carga o de pasajeros, que ingresen al ejido municipal de la ciudad de Formosa, por QR o dinero en efectivo. Eso le habilita a que se le extienda un certificado que corresponde el libre tránsito dentro del ejido municipal para que usted pueda volver a ingresar a la ciudad hasta las 0 horas del día de hoy. ¿Y cuánto es? Señor, ¿Cuánto es? 23.426. Esto si no tenés plata, ya cagaste. Ya cagaste. Bueno, es una aduana interior para que transiten los transportes que no sean de la provincia de Formosa, senador. Totalmente inconstitucional. Pero claro, ya tenemos la otra aduana que al ingreso a la provincia, que es lo que se está cobrando, que ya salió un fallo de la Corte Suprema donde declaran la inconstitucionalidad. Ahora esta es otra aduana municipal sería, ¿no? A otro nivel. Pero esto no hay que asombrarse, Cristina, porque esto, Formosa hace 30 años que va a contramano del país y de todo, y los números lo indican. Por eso tanto insistimos con la intervención, porque no hay manera que la economía de Formosa despegue mientras esta gente, con el esquema de poder que armaron, sigan manejando la provincia como la vienen manejando. Entonces, si no vienen inversiones, si no facilitamos el crédito, si no facilitamos los títulos de propiedad, en Formosa la vamos a pasar muy mal. Incluso más aún, si avanza la reforma impositiva en la República Argentina, donde Formosa se tenga que arreglar con lo que recauda. Imagínate que acá vamos a una crisis humanitaria y nuestra insistencia sobre la intervención es por eso mismo, porque si no rompemos este esquema, aunque Infran renuncie hoy al gobernador con alguna otra maniobra o artimaña para que no se intervenga a Formosa, si el esquema de poder continúa, los formoseños vamos a estar cada día peor. Paoltroni, ¿hoy cómo es el sistema en términos de intercambio de coparticipación entre Formosa y la Nación? ¿Qué se produce en Formosa? ¿Se produce algo? ¿Cuánto recibe de coparticipación? ¿Cuánto genera por Producto Bruto Propio? Formosa aporta al PBI nacional el 0,1%. 0,1%. Formosa, de su presupuesto, el 95% es coparticipación federal y 5% ingresos propios. Le iba a decir a Juan Pablo, porque bueno, conocía pero perdón, este dato. Lo más triste para Formosa no es que es una provincia que no se pueda hacer nada. Todo lo contrario, Formosa tiene 2 millones de hectáreas agrícolas.
Formosa hoy tiene 150.000 hectáreas en producción. Tiene 1.400.000 cabezas, podríamos tener 3,5 millones de cabezas. Tenemos un potencial inmenso, pero mientras este esquema de poder reina en Formosa, nadie se anima a invertir, porque todos los que hemos venido a invertir hemos salido lastimados, porque ese es el modelo de pobreza que instauró Infran. Me arreglo con la coparticipación, los tengo a todos comiendo de la mano y no quiero nada de actividad privada. Bueno, se ha salido con la suya durante 30 largos años, ¿no? Claro, es un sistema que asegura el gobierno totalitario y absoluto de Infran. Nadie produce, soy el dueño, soy el amo de todo lo que existe en Formosa. Ahora, exactamente, aquí hace 30 años se combate el capital. Se combate el capital, claro. Y además, Formosa se le burla a la República porque es un cúmulo de inconstitucionalidades. Donde uno mira, uno levanta una baldosa y hay una inconstitucionalidad en Formosa. Senador, usted tenía un proyecto de ley de intervención. ¿Cree que con los nuevos equilibrios que hay en el Congreso, eso tiene otra posibilidad? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Por supuesto, e insisto, porque por más que Infran renuncie mañana a la gobernación y asuma su vice, acá no va a cambiar nada, porque si no rompes este esquema de poder, no vamos a poder traer inversiones y generar el trabajo que es lo que hace falta, poner el aparato productivo en marcha. Las condiciones constitucionales e institucionales están dadas para que Formosa sea intervenida. Por supuesto, no se hubiese logrado la mayoría con las cámaras anteriores. Sí es posible, pero yo hago un fuerte llamado de atención de que si no se rompe el esquema de poder, en Formosa es imposible que podamos traer inversiones, Cristina. Yo me dediqué a eso desde que llegué a Formosa en el año 2008 y nos hicieron la vida imposible solo por venir a producir y generar empleo. Senador, antes de saludarlo, porque lo contactamos por esta nueva aduana, que usted bien resalta, es una aduana municipal, cuéntenos cuál es la otra aduana provincial o interprovincial que también es inconstitucional y que funciona en la provincia de Formosa. Bueno, al ingreso de la provincia, sobre todo los pasos de ingreso sobre el río Bermejo, que es el mayor tránsito, está ATP, que es la Administración Tributaria Provincial, que recauda una percepción de ingresos brutos a todo el ingreso de mercaderías a la provincia, que va en diferente alícuota, pero mayormente es el 3%. Y eso obviamente espanta absolutamente a cualquiera que quiera venir a comerciar a Formosa, pero a su vez le encarece todo a los formoseños. Entonces estás pagando sobreprecio porque el Estado provincial, en vez de poner en marcha el aparato productivo para generar riqueza, no, castiga permanentemente con impuestos como es este ahora nuevo impuesto municipal. Paltroni, si yo quisiera invertir en Formosa y armar una empresa que, no sé, produce televisores, pongo un ejemplo así medio grosero, ¿qué contexto me recibe? Bueno, vamos a llevarlo al plano agropecuario, que es el mayor potencial de la provincia. Sí. En Formosa el 50% de las tierras son fiscales. O sea, seguridad jurídica cero. Usted compra un campo fiscal, va a tener derechos posesorios. Imagínese que a esos campos hay que transformarlos, hay que poner un gran dinero encima para hacerlos productivos. Entonces nadie se anima a invertir en un auto sin papeles. Nadie quiere comprar un auto que al primer control te lo van a quitar. Bueno, después de esa etapa, el 50% de tierras fiscales. Después tenés la habilitación de cambios de uso de suelo, que también depende de la provincia. Bueno, si no sos amigo de ellos, si no estás bajo ese paraguas, o si no pasás por la ventanilla que te indiquen, obviamente eso no prospera y muere tu proyecto productivo. Y de hecho, mucha gente que ha venido en pandemia se terminaron yendo, terminaron acobardando porque ni siquiera los dejaban ingresar a la provincia a ver sus emprendimientos. Senador Paltroni, ha habido una reciente reforma constitucional que también parece una burla porque por lo menos atenta contra el espíritu del fallo de la Corte, que era, señor Infran, su tiempo se venció y hace rato. ¿Van a presentar algún otro
otro pedido a la Corte Suprema en caso de que Infran efectivamente se postule de nuevo? En realidad ya lo presentamos, denunciamos como hechos nuevos, para que la Corte se exprese de que esa cláusula transitoria nuevamente incumple con el fallo y es inconstitucional. Increíble. Porque si este esquema, insisto, si el esquema este no se rompe, Infran en 6 años te vuelve a meter una reforma constitucional y vuelve a decir que es su primer mandato. Increíble. Son barbaridades, Increíble. abusos y atropellos al sistema republicano, a la Corte Suprema, a todos los contribuyentes de la Argentina. Porque acá se dilapidan los fondos que vienen de la coparticipación, que Claro, es el porque esfuerzo. lo bancamos todos a Infran. Pero claro lo que bancamos sí. todos. Si reciben el 95%, Claro, por eso preguntaba eso, sí. se sustentan con el 95% de la coparticipación, lo bancamos Sí, todos. sí, sí. Exacto, pero lo peor de todo, que no es que se banca a una provincia para que se desarrolle y para que crezca. No, No, se banca se Infran banca hace acá. 30 años a una provincia que implementó un sistema y un esquema de pobreza. Por eso el pueblo formoseño es el principal afectado, son rehenes de este sistema. Por Qué eso locura. venimos dando esta gran batalla, creemos que cada día estamos más cerca del desenlace y esperemos poder poner en marcha todo el sistema productivo, turismo. Mirá, Cristina, tenemos el bañado de la Estrella, tenemos un sector turístico para desarrollar que hoy no hay ni un baño. Podríamos estar incluidos en el turismo internacional en la ruta de Iguazú a Salta, Sí. con 1 o 2 noches en el bañado de la Estrella, y generaríamos miles de empleos. Pero bueno, Terrible. eso es contrario al modelo del tirano de Infran. La última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Ve viable la intervención? Más allá de Yo- la yo creo que composición sí. del próximo Congreso, hace falta voluntad política y es el Yo presidente creo el que que debe sí. tomar. Yo creo que sí, Juan Pablo, y espero que se entienda de que si vos no rompés el esquema de poder, no podés traer inversiones. Por más que mañana Infran haga renunciar a la senadora Teresa González, Mayán no creo, pero que le haga renunciar, él asume como senador, tratando de impedir la intervención, solamente con la intención de que no se le rompa su esquema de poder. Tremendo. Y eso es lo que se tiene que romper. Senador Francisco Paoltroni, gracias por estar con nosotros. Gracias, senador. Tengan buenas tardes. Gracias Muchas por gracias comunicar. realmente. No vamos a dejar este tema. Formosa es una provincia al margen de la República. Me decían algo de producción, ¿me puedes repetir? Perfecto. Está Carla Ricciotti en Casa Rosada, Sí, si te parece, sí, Juan, sí, para vamos. actualizar lo que está pasando luego de la reunión con gobernadores, hoy con el flamante ministro del Interior. Carlita, adelante. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, ahora mucha más calma, ¿no? Porque hasta hace algunos minutitos nada más había mucho movimiento con la llegada de 2 gobernadores. Hablamos del de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, y de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora. Ambos ya se retiraron, estuvieron reunidos desde las 3:15 aproximadamente, un poquito más, con el nuevo ministro sin cargo oficial por ahora, ¿no? Diego Santilli, porque mañana va a asumir concretamente a las 3 de la tarde como nuevo ministro del Interior aquí en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Primero estuvo reunido tanto Diego Santilli como jefe de gabinete Manuel Adorni con el gobernador Orrego y después, más tarde, después de las 4:30, con el gobernador Yarlora, también ambos. Ya se difundieron algunas fotos oficiales de esta reunión. Ambos gobernadores, Cristina, cuando salieron, coincidieron en que las reuniones fueron fructíferas, que Orrego particularmente dijo que ellos van a apoyar con sus legisladores en el Congreso lo que sea de reforma laboral o reforma tributaria. En cambio, Yarlora dijo que mucho no se habló de eso, pero que el diálogo con el gobierno nacional está muy bien y que confían en llegar a un acuerdo en el tema presupuestario. Muchas gracias, Carlita. Bueno, hiperactividad por el lado de Diego Santilli y de Manuel Adorni, mostrando que es el eje de poder en el que se va a articular la negociación, que hay voluntad de diálogo. Pero me quiero ir a algo que también es un anticipo del nuevo modelo del gobierno, que tiene que ver, y de eso tiene información Facundo Chávez, con el rol de Patricia Bullrich. Ajá. Porque no estamos hablando de una senadora más. El otro día se le escuchó decir a la ministra de Seguridad: yo no voy a hacer un jarrón chino. Esta fue la frase. Se refería, se ríe Facundo,
se refería a que ella va al Senado a ejercer poder y a construir poder, Facundo, pero vos sabés mucho más sobre lo que podemos esperar del rol de Patricia Bullrich. Es así, va a tener un rol importante. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a todos. Va a tener un rol clave para la etapa que viene. El miércoles, ya estuvo reunida la semana pasada, pero el miércoles va a retomar estos contactos, que no va a ser solamente con los propios, no va a ser solamente con los senadores que van a tener un rol importante a partir del 10 de diciembre, que van a ser 20 senadores de La Libertad Avanza, sino también va a empezar a tejer acuerdos con el bloque del centro, los árbitros, el bloque de senadores que responden a los gobernadores. Estos senadores que son entre 15 y 20 los senadores posibles de participar de una coalición o de un nuevo oficialismo para encarar las reformas que viene Patricia Bullrich mientras continúa al frente del ministerio y se define su reemplazo. Todos consideramos que el número puesto es Alejandra Monteoliva, la número 2 actual, pero mientras ejerce todavía el cargo de ministra, está empezando a tejer los acuerdos para conseguir retomar lo que en un principio del gobierno, sobre todo en el 2024, el gobierno había logrado tener, que era una mayoría propia más o menos estable del orden de los 37 a 38 votos. Ese esquema que tuvo en el principio del gobierno en el 2024 es la tarea que tiene Patricia Bullrich por delante y que va a tener como misión principal de parte del gobierno y de esta nueva línea de acción que tiene el gobierno desde la Casa Rosada con Manuel Adorni, Martín Menem en la Cámara de Diputados. Una figura nueva que va a tener un peso importante en la Cámara, que es Nadia Márquez, senadora electa por la provincia de Neuquén, que probablemente sea presidenta provisional. Tengo la misma información. Del Senado, más Patricia Bullrich. Me parece que van a terminar de conformar una nueva línea de acción y un nuevo equilibrio de poder dentro. ¿Te digo algo fuerte? Sí. Para mí va a ser Patricia Bullrich la vice en ejercicio de la política. Mientras la otra vice está aislada del esquema político, Patricia Bullrich va a ejercer de enlace real con el gobierno. Les quería preguntar a los dos, hay como una especie de pinzas funcionando. Menem, Bullrich, Nadia Márquez, Santilli, Adorni, y todos apuntando a lo mismo, construir consenso, una coalition building, como le reclaman de Estados Unidos a Milei, para agrandar la base más allá de la cantidad de diputados y senadores que incorporó en esta nueva elección. A ver, acá hay un punto importante, que respecto de lo que había pasado en el 24, con el escenario actual, hay un factor que cambia el tablero, que es la merma del poder del peronismo y la merma de representación en un mínimo histórico que va a tener el peronismo. Pongamos números de esto, Facu, porque, a ver, venimos, Cristina se va a quedar, digo Cristina, no me parece menor decirlo, porque es la que controla el Senado, con una minoría de 28, que contra los 34, que era casi quórum, por tener un momento también de baja influencia, puede deshilacharse. A ver, esos 28 dependen del comportamiento que van a tener dos actores importantes de ese universo. El primero es Gerardo Zamora, que es gobernador de Santiago del Estero y que tiene 3 senadores que son propios. Él mismo, que va a asumir a partir del 10 de diciembre, y otros 2 senadores que van a ingresar también y que forman parte de esta media trampa que tiene Zamora en la provincia de Santiago, que pone una lista oficial y una lista blue que le responde también. Y Zamora se sentó en la mesa con Milei el otro día. Zamora se sentó en la mesa de Milei, y esos 28 que uno hace como cuenta, incluye esos 3. Claro. Pero además hay otros 4 senadores que respondían a los gobernadores y que actuaban como interbloque y que también podrían
desean tener una actitud más independiente y no enrolada o no conducida por San José 1111. El nivel que va a tener el peronismo en la Cámara de Senadores no va a ser el mismo que del 24, Sí. y los gobernadores van a estar incentivados a tener acuerdos con la Casa Rosada, habida cuenta de, primero, la fortaleza que consiguió Milei en las elecciones, y después por las urgencias presupuestarias y por un tema para ponerse de acuerdo, que son las reformas que todos comparten. Facu, ¿cuántos senadores realmente responden a San José 1111? Esos puros, inseparables, sin que las circunstancias de gobierno y las relaciones entre provincias y Estado central modifiquen. Ayer, la semana pasada, hablé con colaboradores de Cristina Kirchner y lo que me dicen es que están entre 21 y 24. O sea, que no va a superar, que dudan mucho que puedan tener el tercio tan importante, claro, para poder bloquear. 24 sería el tercio para 25. 72, 25, lo que o sea, pasa claro. es que esto es como lo más hondo que ha caído el peronismo en el Senado, porque era dueño del Senado, desde Sí. el regreso a la democracia controlaba el Senado. Ya esta situación que tuvo de no tener quórum propio era algo novedoso. Y acá aparece un tema que es fundamental, que es la cuestión de elegir jueces para la Corte Suprema. Exacto. Porque si el gobierno logra romper el tercio de Cristina Kirchner, tiene número para no consultarle ni la hora cuando tiene que pensar en Sí. elegir un juez para la Corte. Ahora, Cris, también sí. hay una cantidad de juzgados vacantes Ese. impresionante. Claro, pero ahí vos no necesitas la mayoría agravada. Claro, pero el Senado tiene que moverse porque hay Obvio. una cantidad de cargos. O sea, hay Obvio. provincias sin Tribunal Oral Federal completo. Pero Medio cupo. es que eso que decía recién Juan 50%, Pablo perdón. va a ser fundamental, Claro. porque los gobernadores necesitan ocupar jueces nacionales, jueces federales que tengan algún tipo de diálogo con el gobernador local, y toda la negociación judicial va a terminar siendo una sola negociación donde estén, además de los jueces que solamente requieren mayoría simple, el acuerdo por los jueces de la Corte, donde ahí está la clave de cuánto va a tener Perdón. Cristina Kirchner para poder bloquear eventualmente un acuerdo. Y que fue el punto de obsesión de Cristina Kirchner durante Claro. todos estos años, Sí. desde la llegada al poder casi impensada con Alberto Fernández, ese truco que le salió bien. Bueno, ni hablar, la verdad, uno no puede gastar energía en lo que dijo las últimas horas en un streaming Alberto Fernández. Si les da vergüenza a los propios, la verdad, gastar energía es realmente donarla a algo que no cabe el menor análisis, no hay más nada que decir. Pero la realidad es que en ese gobierno, y te lo digo con información, ella creyó que Alberto Fernández, más que presidente, porque ya sabemos de los piolines de aquel presidente, era una persona que podía hacer un lobby efectivo en los tribunales para garantizarle a ella impunidad. De hecho, recuerdo una situación en que ella creyó que podía demorar el inicio de la causa vialidad, que recordemos se gestionó con Cristina en el poder, y ella hubo un intento que de alguna manera estuvo operado por Fernández para lograr que el juicio no se iniciara en fecha, cosa que claramente no le salió. Pero no solamente que Cristina Kirchner pensaba que eso podía hacer Alberto Fernández. Alberto Fernández se vendió ante Cristina Kirchner como un gestor ante la justicia, sobre todo ante la justicia federal y ante la Corte Suprema. Exacto. Porque él se paseaba mostrando pavoneaba. influencia sobre la Corte Suprema de Justicia con dos
jueces clave en el máximo tribunal y sobre todo también por su amistad con Julián Ercolini, que después Julián Ercolini terminó siendo su principal enemigo personal. Y después, pero él llega a la presidencia con ese compromiso y habiendo, entre comillas, vendido esa mercadería. Y hay algo anterior que, por supuesto, no tiene directa relación, pero sí marca la preocupación de Cristina Fernández respecto a la justicia, y es cuando, siendo senadora, presenta el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. Bueno, todo. Hace 20 años. La democratización de la justicia, que no era tal, a la 2013, mexicana, podemos decir ahora. Proyecto de ley. Todo, absolutamente todo. Pero si querés, agregale a esto que hubo un punto donde el conflicto, porque recordemos, el verdadero poder lo tenía Cristina Fernández, claro, en el gobierno de Alberto Fernández, le bloqueaba todo, tenía el 70% de las cajas, y hubo un momento donde el kirchnerismo estaba convencido de que la venganza, comillas, de Alberto Fernández era tácitamente dejar que todas las causas avanzaran, ¿no? Exacto. Que ya estaba todo roto, claramente, y obviamente ella le bloqueó el acuerdo con el fondo, le bloqueaba todo, y ya sabemos lo que fue ese gobierno, un pantano, pero porque ese gobierno no tuvo un proyecto político, tuvo un proyecto de impunidad, que no le salió bien porque claramente está presa, aunque esté presa en su casa, ¿no? Es así, es así. En fin. Creo que lo que vimos en las últimas horas de Alberto Fernández es el corolario de un paso penoso por la gestión y por la política que se remonta al 2003, ¿no es cierto? En fin, la verdad no, es inopinable, diría. Sí, inopinable. ¿Qué podemos decir, no? Creo que cuando aparece Alberto Fernández y habla, se produce un shock de memoria. Un shock de memoria. No sé, los libertarios deben aplaudir cuando sale, ¿viste? Porque, en fin. Gracias, Facu. Por favor. Tenemos más enseguida. Sí. Pero bueno, son temas fuertes. Sí, y sobre todo esta situación de la Cámara de Senadores y un cambio que va a influir directamente en lo que planteábamos recién con Facu y con vos, el tema de la justicia, el nombramiento de jueces. Mira, quiero cerrar con algo que se lo leí ayer a Joaquín Morales Solá, que planteaba una situación que era real hasta hace 2 minutos y que suponemos que ya va a estar salvada. Pero vos ibas a tener a una condenada por corrupta y futura acusada ya en el banquillo por otra causa, decidiendo quién iba a ser juez de la Corte que tenía que tomar determinaciones sobre sus sentencias. Claro. Háblame de escándalo institucional. Y eso es lo que pasaba hasta hace 3 minutos, hasta antes de esta elección. Por eso decíamos que en esta elección Cristina Kirchner se jugaba lo que le quedaba de poder real, que era el poder en el Congreso, pero sobre todo en el Senado. Y de eso no se hablaba. Y a partir del Senado, la justicia. Por supuesto, porque el Senado elige la justicia. Claro. Entonces, de esto no se hablaba, y este era el enojo que ella tenía con Kicillof. Porque Kicillof en el desdoblamiento, lo que ganó fue su gobernabilidad. Y lo que perdió Cristina en esta elección legislativa fue su poder en el Congreso. Pero bueno, esto ya sabemos, todavía seguimos analizando los resultados. Para ella se sigue moviendo el piso. Un placer, Juan. Placer, Cris. Hasta mañana. Venimos con Siempre Más.